1:44. Esta mañana, al empezar este noticiario, le informamos del grupo PIC, este fondo de inversión que defraudó a más de 150 inversionistas, no solo en Nuevo León, también en Coahuila y en otros estados. Este grupo operaba en Coahuila, pero al dar a conocer la quiebra, se hizo en Coahuila. ¿Por qué se hizo en Coahuila el anuncio de esta quiebra? ¿Por qué abogados coahuilenses informaron a los inversionistas que su dinero se había esfumado y que se declaraba en quiebra esta pseudoempresa financiera? De ello vamos a hablar con Luis Carlos Plata, periodista, investigador, colaborador de los periódicos de Grupo Zócalo. Luis Carlos, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, Chuchuy. Muy gusto de saludar. Te saludamos, Jesús Jiménez Chuchuy y Edith Mendoza. Luis Carlos, vemos que hoy desmenuzaste en tu columna de periódico Zócalo todo el tema de estos muchachos inversionistas que han defraudado a muchísima gente con más de 800 millones de pesos. ¿Por qué, desde tu punto de vista, se da este anuncio en Coahuila? Porque ellos no dieron la cara, ellos ya se esfumaron y ahí dejaron a los abogados que ellos le avisen a los defraudados. Sí, así es como lo relatas. Hace una semana exactamente, quienes se ostentaban como inversores en un número indeterminado que ronda entre 100 y 150 inversores de este fondo de capital, fueron informados de manera virtual por una terna de abogados laguneros de que el Grupo PIC se declararía en quiebra en una asamblea virtual, como lo comento, celebrada el 17 de abril. En este caso se trata en estricto sentido de un esquema Ponzi por sus características. ¿Qué es esto? Simplemente una estafa piramidal en donde los inversores de hecho no están invirtiendo en un negocio su dinero, sino recibiendo parte de su propio capital como si fuesen intereses o los recursos de nuevos clientes que se suman a la bolsa común con sus fondos. ¿Esto cómo se desarrolla? Básicamente por un asunto de imagen, un asunto de estatus, se crea una sociedad mercantil que sí existe, que se llama PIC Growth Capital, que es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, en 2021 en San Pedro Garza García, pero el atractivo de este tipo de empresas es que se adereza esta idea con nombres rimbombantes en inglés, una imagen corporativa que refleja categoría, estatus social, fotografías de sus dueños o aparentes dueños en perfiles de Instagram que irradian un nivel de vidas extraordinarias, y esto de manera irónica lo asemejo a la película El Lobo de Wall Street que protagonizó Leonardo DiCaprio, donde justamente con base en la imagen generan a final de cuentas un asunto de abuso de confianza y una trama de fraude millonario que en este caso ronda los 800 millones de pesos. ¿Podrían ser más, de acuerdo con tus investigaciones, Luis Carlos, los afectados de este grupo PIC? ¿Qué tal, Edith? Sí, de hecho, la sociedad la constituyen curiosamente tres jóvenes, no sobrepasan los 30 años de edad, de nombres Arturo de Jesús González Cantú, Víctor Hugo Sepúlveda de León y Santiago Gerardo Avelino Tamés. Los tres son neoloneses, pero además ellos, que aparentaban ser brokers financieros, crearon otras sociedades mercantiles en las cuales también comparten sociedad, como son Soluciones Fiamos, Terpay, Global Solutions y Transportes PIC. Todas ellas fueron creadas entre 2022 y 2023 con el mismo objetivo, que es básicamente hacer crecer dinero ajeno. Por tanto, una vez se ha conocido este caso, que apenas tiene 7 días desde que se anuncia a través de unos abogados laguneros que a los inversores se les comunica que van a caer en un concurso mercantil de quiebra, es probable que como han creado otras sociedades mercantiles relacionadas con el manejo de inversión, salgan en los próximos días muchos más afectados. Muchos otros que no van a dar la cara porque les va a dar vergüenza cómo los chamaquearon y cómo por su avaricia y su ambición
cayeron en esta estafa, en este fraude, porque un banco por $1,000,000 en una inversión sin ningún tipo de riesgo te da 7,500 pesos mensuales y a estos inversores les estaban dando por cada millón 20 o 25,000 pesos y por eso se deslumbraron, pero no había un sustento ni una garantía. Hay muchos grupos de inversores regiomontanos que han entrado a este tipo de fondos, pero que tienen construcción de edificios, construcción de empresas, fraccionamientos, que ellos ven dónde se invierte el dinero, pero aquí no había ningún tipo de proyecto en el que dijeran, nuestro dinero va a seguir creciendo ahí. Así es. Y además de esto, revisando en registros como tal, Grupo PIC, no existe información acerca de su estatus de operación como SOFOM. ¿Qué es una SOFOM? Es una sociedad financiera de objeto múltiple y tampoco está inscrito en el sistema de registro de prestadores de servicios financieros. Es decir, no cumple con las obligaciones de ley mínimas. No existen asideros que sostengan su actuación en el mundo real. Y aquí, como lo comento en la publicación de hoy en los periódicos de Grupo Zócalo, no es un asunto, a mi juicio, ni de buenos ni de malos, sino en todo caso de cautos y de incautos, pues inversores y estafadores comparten un denominador común, que es la ambición por el dinero fácil y la inmediatez para conseguirlo. Esto con el atractivo que PIC aparentemente tenía presencia en 19 estados de la República, incluido Coahuila, y como comentabas, las altas tasas de rendimiento que supuestamente pagaban, las cuales son superiores a cualquier oferta que exista en el mercado. Exactamente. Pero hay gente invirtiéndole hasta millones, o sea, es decir, no es como que me falte dinero, vamos, que si le voy invierto 2, 3, 20 millones a estos muchachos, ¿dónde está la falla, no? No, pero yo creo, desde mi muy particular punto de vista, Luis Carlos, que los que cayeron también eran chamacos, también eran juniors que no tenían la experiencia, porque a cualquier empresario con algo de experiencia, pues inmediatamente le va a saltar que no había un sustento, ni un argumento, ni una solidez en lo que estaban ellos anunciando como para entrarle con tanto dinero. Así es. De hecho, es hasta cierto punto una práctica común en San Pedro Garza García, que se te presenten brokers aparentemente financieros ofreciendo dinero fácil sin hacer nada. Es un gancho muy apetecible para cazar aspiracionistas en un paraíso de factureros, de nuevos ricos, y basado sobre todo en la imagen, en deslumbrar con una presunta presencia en oficinas en la mejor zona de San Pedro Garza García, que en este caso es una plaza comercial ubicada en Residencial Chipinque, uno de los puntos de mayor altitud en la zona metropolitana de Monterrey, y es aparentar un estatus social que emula, por así decir, la película El Lobo de Wall Street, que protagoniza Leonardo DiCaprio, y no deja de ser simplemente un esquema Ponzi de defraudación piramidal. ¿Qué posibilidades ves en tu experiencia de que los defraudados, las personas estafadas, pudieran llegar a recuperar sus recursos? Se ve difícil, sobre todo porque hace una semana los contactan a los inversores una tercia de abogados laguneros que les comunica que van a entrar en un concurso mercantil de quiebra. Esto sucedió hace una semana. Sin embargo, revisando ayer en los registros del Consejo de la Judicatura Federal, no existe hasta el momento no han iniciado ningún procedimiento administrativo. Es decir, solo un grupo de abogados laguneros los pusieron a dar la cara, los usaron como parapeto para ganar tiempo en lo que los dueños del negocio se esfumaban con el botín. Pues ¿cuántos millones les quedarán de esos 800? Porque pues con esos mismos dinero fueron pagando las inversiones hasta que se les acabó el dinero. Entonces, pues va a ser un verdadero problema, porque si son 800 millones los defraudados y nomás tenían activos por 50, pues ya, ese dinero ya se esfumó y va a ser todo un problema. Ahora, ¿qué nos puedes decir, Luis Carlos, ya finalmente de la calidad y la moral y el prestigio de esos abogados torreonenses? Sí, a fin
de cuentas, un abogado en el ejercicio libre de su profesión como postulante puede deliberadamente ejercer la profesión y defender hasta las peores causas. Esto lo digo en relación a dos de ellos, quienes con un modesto despacho son los que se están poniendo como parapeto para dar la cara ante los inversores. Sin embargo, hay una tercera abogada que en este caso, de acuerdo a lo que se comunicó a los inversores, participa como asesora. Sin embargo, ella es la notaria pública 53 de Torreón, de nombre Ana Patricia Ramos Torres, quien es una veterana de la función pública. Y aquí lo curioso es ¿qué tendría que hacer una fedataria pública cuya jurisdicción radica a 360 kilómetros de distancia, es decir, en Torreón, participando en un caso en San Pedro Garza García, particularmente cuando ella, en 2021, fue sancionada por el SAT debido a un comportamiento desasiado de su labor y quedó entonces sin posibilidad de realizar inscripciones remotas al sistema de RFC, ya que no cumplía con ciertos trámites de registro y renovación de vigencia. Pues seguramente por ahí va a dar mucho más de qué hablar este tema, ¿no? Así es, sobre todo con la participación de la notaria pública de Torreón, más el pool de abogados que se contrataron de muy bajo perfil, con modestos despachos, simplemente para dar la cara, en tanto el trío de Centennial, que son los socios del negocio, huyeron y se esfumaron, abandonando incluso las oficinas que dejaron hasta meses sin pagar de renta. Pues ojalá hayan cobrado antes, ¿eh? Ojalá hayan cobrado antes, si no hasta ellos se van a quedar sin su respectiva paga. Lamentable. Bueno, pues muchas gracias, Luis Carlos. Vamos a seguir muy al pendiente de lo que vaya fluyendo en este tema y quiero pensar, la recomendación para nuestros televidentes es no se deje deslumbrar ante pues situaciones como esta que ya nos explicaba Luis Carlos. Muchas gracias, Luis Carlos, que estés muy bien. Te mandamos un gran abrazo y felicidades por tu estupendo trabajo en las páginas de Periódico Zócalo. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.